Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero estén súper bien a la hora que nos estén escuchando. ¿Cómo va su día? ¿Qué tal con el libro? ¿Qué les está pareciendo? ¿Les está gustando? ¿Qué es lo que se les ha hecho más interesante o qué les está resonando? Ya estamos en el día número 15 del libro El hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl. Y pues en la lectura pasada él nos estaba comentando lo que él consideraba la voluntad de sentido, ¿verdad? Dice, en el hombre la búsqueda del sentido de su vida constituye una fuerza primaria, no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Y también nos mencionaba cómo se han hecho encuestas donde se han dado cuenta que la población reconocía necesitar algo por lo que vivir. Y además, también el 61% afirmaba tener algo o alguien por lo que daría la vida. Y esto nos vuelve a llevar, ¿verdad? Que siempre para todo vamos a necesitar tener algo que sea como nuestro anclaje, como que sea nuestro motor por lo que podamos seguir adelante. Y en el estudio pues también se ve que no solamente es lo material, sino que como que algo más interno, más espiritual. Entonces siempre buscar como que qué es lo que nos puede ayudar a hacernos sentir útiles. Yo creo que el espíritu de servir, eso nos da mucha paz y también nos ayuda a encontrar nuestro sentido de la vida. En el libro anterior, por si no sabían que tenemos varios libros, tenemos el que terminamos de leer fue El monje en busca de sentido, y ahí nos decía, ¿verdad? Que venimos a servir y es lo que nos llena, o sea, todo lo material al final, a veces algunas personas hasta los lleva al vacío. Y también en el libro aquí en El hombre en busca de sentido nos habla de la frustración existencial y nos dice que es el término existencial, que el término existencial admite tres significados. Uno es la existencia misma, esto es, el modo de ser específicamente humano. El número 2 es el sentido de la existencia y el tercero es el afán de encontrar un sentido concreto a la vida personal, es decir, la voluntad de sentido. Y aquí ya nos mencionó las neurosis, la noogena y la neurosis no dinámica. En la no dinámica dice que nada en el mundo ayuda a sobrevivir como la conciencia de que la vida esconde un sentido. Entonces eso yo creo que ese motorcito y esa curiosidad es la que también nos puede ayudar a impulsar. Pero pues yo creo que ahorita ya con tanta tecnología también, como dicen las estadísticas, ¿verdad? Mucha gente se siente sin sentido porque estamos acostumbrados a que todo sea tan rápido de adquirir que entonces estamos perdiendo algunos valores. Entonces pues yo solamente creo que regresemos a ser más internos y no tanto a lo externo de las cosas materiales. Ahorita estaba escuchando de lo del minimalismo, ¿verdad? La verdad podemos vivir con tan poco, pero nos están metiendo esta idea de que comprar y comprar y comprar y comprar, y entramos y nos empezamos a enganchar en eso y es un estrés el querer estar como la gente, ¿verdad? Lo que hace las redes sociales es demuestra una faceta de las personas y las vemos así como que tenemos a veces o queremos ser como ellas, y pues la verdad cada quien somos como somos y tenemos lo que tenemos y debemos vivir el momento y ser felices con lo que tenemos, porque todo puede cambiar y todo se puede acabar. Entonces pues a disfrutar y pues compartan lo que están aprendiendo en esta lectura del libro, en este capítulo, si es que lo están escuchando todo. Y recordarles que si se suscriben al canal, pues ahí pueden encontrar los diferentes libros que ya hemos leído, que es el de Hábitos Atómicos, El Principito y el último que fue el monje que vendió su Ferrari. Ese fue el último y ahorita vamos con nuestro cuarto, que es este. Compártanlo para que más personas se enteren de todo lo que está en el canal
Y pues déjenos sus comentarios, porque esto es un canal para todos nosotros, para enriquecernos, para ver otros puntos de vista, para ampliar nuestro criterio y para aceptar cómo podemos estar viendo lo mismo y verlo desde otro ángulo. Y eso es lo enriquecedor en la vida, el aprender unos de otros. Entonces regálenos un comentario y un like y empezamos en la página número 134. El vacío existencial. El vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Es comprensible y quizás se deba a una doble pérdida que el hombre ha tenido que padecer para convertirse en verdaderamente civilizado. Al principio de la historia, el hombre perdió algunos instintos básicos que rigen la vida animal y confieren seguridad. Una seguridad que, como el paraíso, hoy le está vedada. Ahora está forzado a elegir. En las últimas etapas del progreso ha sufrido además otra pérdida fundamental: las tradiciones. Las tradiciones cumplían una función de contrapeso de la conducta y en la sociedad moderna se diluyen con enorme rapidez. Al no conservar tradiciones que marcan la actuación socialmente aceptada, el hombre carece del destino que guía su conducta y con frecuencia no sabe cómo comportarse. Por ello, hace lo que otras personas hacen, conformismo. O hace lo que otras personas quieren que haga, totalitarismo. El equipo de mi departamento neurológico del Hospital Policlínico de Viena realizó una encuesta con los pacientes y enfermos. En ella se reveló que el 55% de los encuestados admitía haber sufrido en mayor o menor grado una situación de vacío existencial. En otras palabras, más de la mitad había experimentado en algún momento la pérdida del sentido de la vida. El vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Entendemos hoy mejor a Schopenhauer cuando decía que la humanidad está condenada a oscilar eternamente entre la tensión y el aburrimiento. De hecho, el hastío genera hoy más problemas que la tensión y desde luego envía a más personas a la consulta del psiquiatra. En las últimas décadas, estos problemas se han agudizado debido a la progresiva automatización que ha incrementado el tiempo de ocio de los trabajadores. Lo penoso de esto es que quizá muchos no saben qué hacer con tanto tiempo libre. Pensemos, por ejemplo, en la neurosis dominical. Ese concepto no lo había escuchado ustedes. Esa especie de depresión que aflige a algunas personas al cesar su trajín durante la semana y encontrarse en el fin de semana con una intimidad vacía de sentido. No pocos suicidios se originan en ese vacío existencial, y si consideramos que el vacío existencial es una buena excusa, se comprenden mejor las tasas de alcoholismo y delincuencia juvenil. Este mecanismo psicológico también se aplica a la crisis de los jubilados y de los ancianos. Es más, con frecuencia el vacío existencial se presenta de forma enmascarada. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa con la voluntad de poder en su expresión más burda. El deseo de tener dinero. En otras ocasiones el vacío de la voluntad de sentido se llena de la voluntad del placer. Y eso explica que la frustración existencial suele provocar desenfreno libidinoso e incluso que esas pulsaciones de la libido se mezclen con las agresivas. Algo parecido sucede con la neurosis. Una neurosis asocia diversos mecanismos neuróticos que trataré más adelante. Una sintomatología similar se observa en personas con una frustración de sentido. Y en ese vacío existencial germinan los procesos y los mecanismos neuróticos. Sin embargo, a pesar de la semejanza sintomatológica, no son pacientes con neurosis noogena. Ahora bien, no podremos lograr que el paciente se sobreponga si no complementamos el tratamiento psicoterapéutico con la logoterapia.
ya que al dotar de sentido al vacío existencial, se previene la recaída. Así pues, la logoterapia está indicada no solo en las neurosis noogenas, como he señalado, sino también en las psicógenas, y en especial en los casos que he denominado neurosis somatógenas. Con esta perspectiva se justifica la afirmación de Magda B. Arnold: toda terapia debe ser también logoterapia, aunque sea en un grado mínimo. Consideramos ahora qué podemos hacer cuando el paciente pregunta cuál es el sentido de la vida. El sentido de la vida. Dudo que haya algún médico que pueda responder a esta pregunta con nociones generales, pues el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra. Por tanto, lo que importa no son las formulaciones abstractas, sino el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento dado. Plantear la cuestión en términos generales equivale a la pregunta que se le hizo a un campeón de ajedrez. Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada de ajedrez? Sencillamente no hay contestación posible. Nunca se dará una buena jugada o la mejor jugada sin la referencia a una determinada partida y a la personalidad del oponente. Así ocurre con la existencia humana. No deberíamos buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene una misión o un cometido que cumplir. Por tanto, no puede ser reemplazado en su función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única como es única la oportunidad de realizarla. Si consideramos, pues, que toda situación plantea una cuestión que solo la persona puede responder, el sentido de la vida también puede entenderse desde el ángulo opuesto. En última instancia, el hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que es a él a quien la vida interroga. En otras palabras, la vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre y éste contesta de una única manera, respondiendo su propia vida y con su propia vida. Solo con la responsabilidad personal se puede contestar a la vida, de modo que la logoterapia considera que la esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular. La esencia de la existencia. Este énfasis en la responsabilidad se refleja en el imperativo categórico de la logoterapia. Actúa como si vivieras por segunda vez y la primera lo hubiese hecho tan desacertadamente como estás a punto de hacerlo ahora. Pocas estrategias estimulan más el sentido de la responsabilidad que esta máxima que invita a imaginar primero que el presente ya es pasado y segundo, que ese pasado se puede corregir. Este precepto enfrenta al hombre con la finitud de la vida y con su finalidad personal y existencial. La logoterapia intenta que el paciente tome plena conciencia de su responsabilidad personal. Por tanto, lo fuerza a elegir por qué, de qué o ante quién se siente responsable. De ahí que el logoterapeuta sea el menos indicado entre los psicoterapeutas para imponer al paciente algún juicio de valor, porque nunca dejará que el paciente le transfiera la responsabilidad de juzgar su vida. Corresponde al paciente decidir si debe interpretar su vida con responsabilidad ante la sociedad o ante su conciencia. Una gran mayoría considera que ese Dios a quien tiene que rendir cuentas son personas que no se quedan simplemente en la tarea que deben cumplir, sino que vuelven hacia quien les ha encomendado esa tarea. La logoterapia no es una labor docente ni misionera. Está lejos del razonamiento lógico como de la exhortación moral.
Intentaré explicarlo gráficamente. El papel de logoterapeuta se parece más al de un oftalmólogo que al de un pintor. El pintor ofrece una imagen del mundo tal como él lo ve. El oftalmólogo, en cambio, quiere que veamos al mundo tal y como el mundo realmente es. La función del logoterapeuta consiste en ensanchar el campo visual del paciente hasta que visualice responsablemente el amplio espectro de valor y de sentido de su horizonte existencial. La logoterapia no necesita imponer al paciente ningún juicio de valor porque la verdad se impone por sí misma. Al declarar que el hombre es responsable y capaz de descubrir el sentido concreto de su existencia, quiero destacar que el sentido de la vida debe buscarse en el mundo, no dentro del ser humano o de la psique, como si fuera un sistema cerrado. Por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no se cifra en la autorrealización. La autorrealización por sí misma no puede ser una meta. El mundo no debe considerarse como expresión de uno mismo, ni como mero instrumento, ni un medio por la autorrealización. En ambos casos, la visión del mundo, Weltanschauung, se convierte en Weltanschauung, es decir, menosprecio del mundo. He llamado autotrascendencia de la existencia a esta característica esencial del hombre. Ser hombre implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea para realizar un valor, bien para alcanzar un sentido o para encontrar a otro ser humano. Cuanto más se olvida uno de sí mismo al entregarse a una causa o a la persona amada, más humano se vuelve y más perfeccionista sus capacidades. Por el contrario, cuanto más se empeña el hombre en conseguir la autorrealización, más se le escapa, pues la verdadera autorrealización es el efecto profundo del cumplimiento del sentido de la vida. En otras palabras, la autorrealización no se logra como un fin, sino como el legítimo fruto de la trascendencia. Ya he dicho que el sentido de la vida cambia continuamente, pero nunca cesa. De acuerdo a la logoterapia, podemos descubrir el sentido de la vida de tres modos. Realizando una acción. Número 2, aceptando los dones de la existencia. Número 3, por el sufrimiento. En el primer caso, el recurso para alcanzarlo resulta objetivo. El segundo y el tercero requieren una explicación. El sentido del amor. El segundo modo de descubrir el sentido de la vida se produce con la aceptación de los dones de la existencia. Por ejemplo, la conmoción interior ante la belleza del arte, el resplendor de la naturaleza o el amoroso calor de otro ser humano. El amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Nadie conoce la esencia de otro ser humano si no la ama. Por el acto espiritual del amor se contemplan los rasgos esenciales de las personas amadas, incluso su potencialidad, lo que aún no ha sido revelado. Aún más, mediante el amor, la persona que ama capacita al amado a actualizar sus posibilidades ocultas. El amor consigue que el otro realice su potencialidad personal. En la logoterapia, el amor no se interpreta como un número epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales. De acuerdo con el mecanismo de la sublimación, el amor es un fenómeno tan primario como el sexo. Normalmente el sexo es una forma de expresar el amor. El sexo está justificado, incluso santificado, como vehículo del amor, con esa dimensión. Así el amor no se entiende como un efecto secundario del sexo, sino que el sexo
es un medio de expresión de la fusión absoluta y definitiva que es el amor. El sentido del sufrimiento. El sentido del sufrimiento. El tercer modo de controlarle un sentido a la vida es a través del sufrimiento. Cuando hay que enfrentarse a una situación inevitable, inapelable e irrevocable, una enfermedad incurable, un cáncer terminal, la vida ofrece la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, aceptar el sufrimiento. El valor no se reside en el sufrimiento en sí, sino en la actitud frente a él, en la capacidad de soportarlo. Lo ilustraré con un ejemplo. Un doctor en medicina general me consulta sobre la fuerte depresión que padecía. No podía sobreponerse a la pérdida de su mujer, con quien había compartido un matrimonio excepcionalmente feliz. Su mujer había muerto hacía 2 años. ¿Cómo podía ayudarle? Me abstuve de decirle nada y le pregunté, ¿qué habría sucedido, doctor, si hubiera muerto usted y su mujer le hubiese sobrevivido? Habría sido terrible para ella. Sufriría muchísimo, contestó. Entonces repliqué, ¿no se da cuenta de que usted le ha ahorrado a ella este sufrimiento? Para conseguirlo ha tenido que sobrevivirla y llorar su muerte. No dijo nada, me tomó la mano y luego abandonó en silencio la consulta. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido como ocurre en el sacrificio. Claro está que en este caso no se llevó a cabo ninguna terapia en sentido estricto, pues la desesperación de ese hombre no era patológica y nadie podía devolverle la vida a su mujer. Pero logré modificar su actitud hacia su inevitable destino y a partir de entonces encontró un sentido a su sufrimiento. Uno de los postulados de la logoterapia mantiene que la preocupación primordial del hombre no es gozar de placer o evitar el dolor, sino encontrar un sentido a la vida. Y en esas condiciones el hombre está dispuesto a aceptar el sufrimiento si el sufrimiento tiene sentido. Pero quisiera dejar bien claro que el sufrimiento no es necesario para otorgar sentido a la vida. El sentido es posible sin sufrimiento. Para que el sufrimiento confiera un sentido, ha de ser inevitable, completamente necesario. El sufrimiento evitable debe combatirse con los remedios oportunos. No hacerlo sería masoquismo, no heroísmo. La psicoterapia tradicional tiende a restaurar en la persona la capacidad para el trabajo y el disfrute de la vida. Esos objetivos los comparte la logoterapia, pero va más allá al pretender que el paciente recupere su capacidad de sufrir, si fuera necesario, para poder encontrar sentido al sufrimiento. En este contexto, Edith Weisskopf Johnson, profesora de psicología en la Universidad de Georgia, en un artículo sobre la logoterapia, defiende que nuestra actual filosofía de la higiene mental insiste en la idea de que las personas deberían ser felices y por ello a la infelicidad se le ve como un desajuste. Este sistema de valores frente a la inevitable infelicidad podría ser responsable del incremento de desdicha que causa no ser plenamente feliz. En un artículo posterior expresaba la esperanza de que la logoterapia logre contribuir a contrarrestar algunas tendencias indeseables en la cultura estadounidense actual
en la que el paciente incurable se le dan pocas oportunidades para sentirse orgulloso de su sufrimiento y considerar que lo ennoblece en vez de degradarlo. De modo que no solo es infeliz, sino que además se avergüenza de serlo. Y bueno, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Llegamos a la página número 141. Y ahorita que hacía que estaba subrayando esto que dice, ¿verdad? El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido, como ocurre en el sacrificio. Y claro está que en este caso no se llevó a cabo ninguna terapia, pues la depresión de ese hombre no era patológica y nadie podía devolverle a su mujer, pero logré modificar su actitud hacia su inevitable destino y a partir de ese entonces encontró un sentido a su sufrimiento. Como no solamente es el sentido por la alegría, sino que aún en el dolor podemos encontrar el sentido, ¿verdad? Y pues bueno, ahora se está usando ya como que más los términos de su psicología, lo que es la logoterapia en todo lo que está comentando. Y es más interesante, pero también yo creo que es como que volver a leer y escuchar para entender y captar más los conceptos en las terapias, ¿verdad? Y cómo funciona y cómo nuestra mente también así se compone. Y pues bueno, pues ya los dejo, que tengan un hermoso día, tarde o noche. No se olviden de darle un like, suscribirse al canal y compartirlo con las personas que ustedes quieran y que les gustaría que también se enriquecieran con la lectura, ¿verdad? Que tengan un excelente día, tarde, noche y nos vemos en la siguiente lectura. Bonito día. Bye.